Constitución Dogmática Dei Verbum, que se traduce como palabra de Dios, esta es la Verbum Domini. Eso no es un trabalengua en latín, pero no hay que confundirse. Verbum Domini es palabra del Señor, el título del documento. Verbum Dei, la palabra de Dios, es un documento, una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que viene a la escuela bíblica estarán cansados de escuchar. Es un documento muy corto, pero muy denso, muy importante, que ha renovado todo el tema de los estudios bíblicos y todavía hoy sigue siendo extraordinariamente importante en la vida de la Iglesia y de los estudios bíblicos. Ya hace 40 años, más de 40 años, 50 el año que viene, van a ser 50 años desde que comenzó el Vaticano II, 1962. Entonces, fíjense, casi 50 años después, un poquito menos, porque esta Constitución fue aprobada en noviembre de 1965, la Dei Verbum. Ha pasado mucho tiempo y sigue siendo muy importante por las definiciones. Entonces, hace todo un reconto histórico de los documentos de la Iglesia que van desde la Dei Verbum en adelante hasta llegar al Sínodo de la Palabra. Yo les nombro la Dei Verbum y otro más que también habrán escuchado por allí, que es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, que salió en 1993, en abril de 1993. Bien, después viene el sínodo, el otro número es el sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios, y allí el Papa tiene una frase que conviene que la pensemos un poquito. Cuando habla sobre esta asamblea y cómo han estado escuchando la palabra de Dios, reflexionando y todo lo demás, dice en un momento determinado: únicamente en el nosotros de la Iglesia, en la escucha y acogida recíproca, podemos profundizar nuestra relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para actuación individualista. Aunque estemos leyendo la palabra de Dios solo, lo hacemos en la fe de la Iglesia. Y esto se subraya en el número 4, el sínodo del obispo sobre la palabra de Dios. En ese número dice: únicamente en el nosotros de la Iglesia, en la escucha y acogida recíproca, escuchar, comentarnos, hablarnos, etc., podemos profundizar nuestra relación con la palabra de Dios. Bueno, y lo que yo les comentaba, el Papa lo hace explícito. En el número 5, el prólogo del Evangelio de Juan como guía. Y allí explica cómo va a utilizar todo ese texto para guiarse en las conclusiones de este siglo. ¿Está? Muy bien. Eso es la introducción al documento. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Parece ser que usted me avisa cuando sea la hora. Bien. El Dios que habla. Habíamos dicho que luego de la introducción venía la primera parte, Verbum Dei, la palabra de Dios. El Papa respetaba esta estructura, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en la misión de la Iglesia. Primera parte, la palabra de Dios, Verbum Dei, ¿lo ven ahí a la izquierda? Segunda parte va a ser Verbum in Ecclesia, tercera parte Verbum Mundo. Dentro de la primera parte habíamos dicho 3 ítems, el Dios que habla. Bueno, ahora vamos a ver los numeritos debajo del Dios que habla. Fíjense que incluso al comenzar cada parte, el Papa comienza con una cita del prólogo del Evangelio de Juan. Esta primera parte dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Citando el prólogo del Evangelio de Juan. Muy bien. Entonces el Papa define el Dios que habla. El Dios que habla en el número 6 dice que es un Dios que ama a los hombres y que por eso quiere abrirse al diálogo con los hombres. Por eso el título de Dios en diálogo. Entonces allí recuerda el Papa cómo la revelación ha ido paulatinamente madurando en la historia de la humanidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Analogía de la palabra de Dios. Y ahí hay un puntito que sí me voy a detener. Analogía significa semejanza. Nosotros estamos acostumbrados, me voy a detener porque en esto probablemente tengamos alguna confusión, a ver si ponemos el libro. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no nos estamos refiriendo solamente a la Biblia. Por eso, decir palabra de Dios tiene muchas acepciones. Por eso dice analogía de la palabra de Dios. Tiene muchas semejanzas. Son términos que evocan a distintos significados. ¿Cuáles son esos significados? La expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Cuando hablamos de palabra de Dios, en primer lugar nos referimos a Jesucristo, que es el Verbo encarnado, el Hijo eterno del Padre. Esa es la primera acepción. Pero también, dice el Papa, cuando miramos la creación, estamos leyendo un libro, y él en latín le llama el libro naturale, el libro de la naturaleza. Y el libro de la naturaleza también es palabra de Dios, porque es creación de Dios y nos habla de Dios. Por eso ven la analogía del término, la semejanza del término. Entonces, en primer lugar, Jesucristo. En segundo lugar, dice el Papa, la creación también es palabra de Dios, porque nos habla. En tercer lugar dice, no dice en tercer lugar, yo lo estoy sistematizando, ¿no? Dice, de modo semejante, Dios ha comunicado su palabra por los profetas. Entonces, el profeta es el hombre de la palabra de Dios. Ustedes han estudiado los profetas en la escuela bíblica. El hombre de la palabra, el que anuncia y denuncia. Entonces, también eso es palabra de Dios. El anuncio profético es palabra de Dios. Ahí tienen un tercer significado. Pero además, la palabra que han predicado los apóstoles, por ejemplo, a partir del misterio pascual de Jesús, es palabra de Dios. Porque los apóstoles predicaron eso, es palabra de Dios. Esa palabra de Dios que luego se ha transmitido en la tradición viva de la Iglesia y se ha puesto por escrito por agiógrafos, es decir, autores inspirados. Y entonces ahí tienen un cuarto concepto de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios puesta por escrito. Eso es la Biblia. Entonces fíjense que la Biblia es un modo de la palabra de Dios, no el único. ¿Se entiende? La palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios también es la creación, a modo semejante, dice, por eso habla de analogía. Palabra de Dios, digamos, también hemos escuchado de los profetas. Ustedes me dirán, los profetas están en la Biblia, sí, pero ellos antes anunciaron eso, y eso era palabra de Dios. Luego está la predicación de los apóstoles, y luego está la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Estas cuatro formas de la palabra de Dios. La podemos resumir a dos, para que les quede más claro. Miren, Dios se ha revelado en dos vertientes. La revelación está en dos vertientes. La Sagrada Escritura y la tradición viva. La tradición viva, toda la tradición viva, especialmente la tradición desde los apóstoles para adelante. Entonces, Dios ha querido darse a conocer y por eso se ha revelado en la historia. Nuestra religión, lo dice el Papa en este número, no es una religión del libro. Nosotros no creemos en un libro, ni creemos tampoco en un mito, sino en un acontecimiento salvífico, concreto, y en el caso de los cristianos, centrado en la persona de Jesucristo. Creemos en un acontecimiento histórico, en una persona viva. ¿Está? Entonces, la revelación tiene esas dos vertientes. La tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Ambas están confiadas al magisterio de la Iglesia. Ellos son los responsables de ese depósito de la fe. En realidad todo el pueblo de Dios es responsable de ese depósito de la fe.
ministerio de la iglesia, que no está por encima de la palabra, dice la ley, sino a su servicio, es el que interpreta la palabra de Dios, pero todo el pueblo de Dios se nutre de estas dos fuentes de la revelación, la tradición viva y la escritura. ¿Está bien? Entonces, cuando por ahí leemos palabra de Dios, no debemos reducirla solamente a la Biblia. La Biblia es un modo de la palabra de Dios. La palabra de Dios puesta por escrito, que Él quiso consignar por escrito a través de los autores sagrados, siendo estos verdaderos autores y por lenguaje humano. No hay que olvidar nunca eso. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces me detuve un poquito en este punto, la analogía a la palabra de Dios, porque me parece que tenemos que tener claro estos conceptos. Después habla de la dimensión cósmica de la palabra, porque vuelve